Nos encontramos el día de hoy en el Hotel Boutique Cartesiano en la ciudad de Puebla, en la agradable compañía de Luis Felipe Rosas Manzano, líder juvenil, activista y economista de profesión. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Bien, Rosy, muchas gracias por invitarme a Dominio Político. Estoy encantado de estar con ustedes. Al contrario, nosotros estamos agradecidos de entablar una amena conversación con un líder tan joven, emprendedor y un ejemplo a seguir para las juventudes que empiezan a liderar y emprender en la ciudad de Puebla y sobre todo en México. Hay mucho por hacer. Gracias por la oportunidad. Gracias, Luis Felipe. Quisiera iniciar preguntando, ¿cómo fue tu camino del liderazgo en esta trayectoria de éxito y qué experiencia te marcó en un antes y un después? Mira, yo te diría que son distintos momentos. La verdad es que hoy a mis 25 años te puedo decir que prácticamente llevo 10 años en estos temas. Y pues como diría la frase máxima, ¿no? Quien no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Y yo te diría que los temas políticos, el interés por mejorar nuestro país es una inquietud que prácticamente viene de familia, ¿no? Siempre es un tema recurrente con mis papás, con mis tíos, en las reuniones familiares. Entonces es algo que yo considero que traigo en la sangre, ¿no? Pero sin lugar a dudas, yo considero que lo que detonó ese interés ya, digamos, de manera más formal fue en la secundaria, ¿no? Yo recuerdo que estábamos todavía en el sexenio 2012-2018 y estaban muy vivos los temas, por ejemplo, de los desaparecidos de Ayotzinapa. Donald Trump estaba en la precampaña a la presidencia de Estados Unidos y en este sentido, yo en la materia de cívica y ética tenía un profe que nos inculcaba mucho el saber del derecho, de las leyes, nos enseñaba muchas cosas de las instituciones del Estado, de la República. Entonces ahí fue mi primera inquietud por estos temas, ¿no? Después, por esas mismas fechas, pues yo empecé ya, digamos, con el interés de quiero ser político, me gustaría incursionar, y eso me llevó a pensar en un primer momento que yo tenía que ser abogado, ¿no? Y me acuerdo perfectamente bien que, bueno, a mí siempre me han gustado ver documentales y una tarde en mi casa me salió una mini biografía de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y bueno, había opiniones divididas en ese entonces por el contexto político de nuestro país, pero yo vi que había una segunda alternativa de derecho, ¿no? Economía, y que además, pues, el gobierno del expresidente Salinas dio resultados a México, ¿no? Y bueno, durante 3 años tuve esa dicotomía entre si derecho o economía, y a meses de entrar a la universidad me decidí por la carrera, ¿no? Y ya en la licenciatura, pues tuve distintas oportunidades, ¿no? De participar en asociaciones políticas a nivel nacional, como lo fue la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos, presidir la mesa directiva de mi facultad y también tuve la oportunidad de colaborar, de aportar un granito de arena aquí a nuestra Puebla capital como consejero ciudadano del Ayuntamiento de Puebla, ¿no? Y me tocó ser el presidente del Consejo de Juventud de 2023 a 2025, ¿no? Tuve esa responsabilidad que la verdad a la fecha creo que es el orgullo más grande y la responsabilidad más grande que he tenido en la vida y de la cual me siento profundamente orgulloso, ¿no? Y ahora, bueno, ya estoy en temas más partidistas en el Partido de Acción Nacional, ¿no? Ya como militante en activo. Perfecto. ¿Qué significa para ti liderar? Pues para mí es una responsabilidad enorme porque es la responsabilidad, el compromiso, no solamente de dar lo mejor para nuestro país, porque digo, estamos hablando de temas de la vida pública, sino también de inspirar a los demás a generar pues toda una avalancha de voluntades, de inquietudes, de responsabilidades y de personas que compartamos el mismo interés por no conformarnos con la realidad que tenemos hoy en día y de construir un mejor país, ¿no? ¿Crees que es importante tener un equilibrio o una coherencia entre lo que se hace y se dice? Sí, mira, justamente pensando en estos temas, últimamente yo creo que lo que debería guiar la vida, el actuar de toda persona que aspira a tener una responsabilidad pública o en política, deben ser las 3 C, ¿no? La primera es la convicción, es decir, tú tienes que hacer un examen, una reflexión profunda dentro de ti, de saber cuáles son las causas que te mueven, cuáles son los valores que quieres defender y alinearte y prepararte duramente en ellos para poder después, a la hora de tener una responsabilidad, dar lo mejor de ti por nuestro país, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Después vendría la congruencia, ¿no? Es decir, si tú ya compartes un ideal, si ya tienes un ideal, pues no solamente se trata de pensarlo, sino también tiene que haber una coherencia y una ética personal entre lo que dices y lo que haces, ¿no?
Y la última sería el carácter, ¿no? Es decir, la firmeza, el valor y la gallardía de tener el valor de defender lo que quieras para construir un mejor país, ¿no? Perfecto. ¿Qué habilidades o valores consideras indispensables para ejercer tu liderazgo? Mira, me llama mucho esta pregunta porque hay una frase que siempre recuerdo de Jesús Silva Herzog que dice más o menos así: mira, México es un hermoso país, uno de los más hermosos de la tierra, pero todavía está en construcción y lo que importa es terminar la obra y cuanto antes mejor, ¿no? Y creo que esto dice mucho de lo que nosotros debemos aspirar o lo que debemos de buscar, no solamente para quienes aspiramos a tener una responsabilidad, sino también para quienes ya están en los cargos públicos, ¿no? Una, no te puedes escapar de decir, de expresar todo el amor que tienes por nuestro país, ¿no? Tenemos que ser patriotas a la hora de defender nuestros ideales y de buscar lo mejor para México. Entonces, el amor por nuestro país es lo que tiene que guiar todas nuestras acciones, ¿no? La convicción de que podemos construir un mejor México. Y yo te diría que un segundo punto muy importante es también la capacidad técnica, ¿no? Que nosotros vayamos adquiriendo, que nuestra preparación profesional, la experiencia que vayamos adquiriendo nos encamine a tener el conocimiento, los datos y la evidencia necesaria para poder desempeñarnos de la mejor forma, ¿no? Hoy en día veo con mucha preocupación que hay muchas personas que tienen responsabilidades muy importantes y no necesariamente cuentan con el perfil o la capacidad técnica para hacerlo, ¿no? Y yo creo que es algo que sin duda alguna tenemos que recuperar. Por último, quisiera que me respondieras ante esta situación, no solamente en México, sino a nivel mundial. ¿Cuál consideras tú que es el desafío más importante que enfrenta México y qué solución le podrías dar? Mira, yo te diría que son distintos temas. Hay dos en específico que son los más importantes. El primero, el económico. Yo digo, está a la vista de todos, ¿no? Que prácticamente en 2 o 3 décadas nuestro país ha crecido en promedio el 2.25%, ¿no? Si una economía no crece, pues eso también va a limitar las oportunidades o todo el desarrollo que tú puedes tener en nuestro territorio, ¿no? La capacidad para generar empleos, para mejorar salarios, para darle mejores servicios a la población. Y eso tiene que ver también con la vida institucional de nuestro país, ¿no? Con que haya certeza jurídica, con que se respete la propiedad privada, con que haya organismos autónomos eficientes. El crecimiento es muy, muy importante, quizá, en mi opinión, la variable más importante para poder construir un mejor país. Veo también en temas económicos con mucha preocupación la deuda pública. Te puedo decir que a 2018 nuestro país tenía un saldo total de requerimientos financieros de 10 billones de pesos. Hoy, 6 años después, esa cifra se ha duplicado. Eso quiere decir que en 197 años de vida independiente, México se endeudó con 10 billones de pesos y tan solo en 6 años después, 8 años después, esa cifra se duplicó y evidentemente eso afecta pues la experiencia que nosotros tenemos a nivel internacional, la visión que genera México en el exterior, la confianza en los inversionistas, y eso se refleja en la población, ¿no? También podemos hablar de la informalidad laboral, que hoy se sitúa en 52, 54%, depende de la cifra, y pues eso limita las oportunidades de desarrollo de las personas, ¿no? Vas a tener personas con dificultades para acceder a servicios de salud, para acceder a vivienda, pero eso también genera una competencia desleal, ¿no? Hay personas que sí están pagando impuestos, que sí están pagando un local y otras que no lo hacen, entonces no compiten en sectores, en igualdad de circunstancias, ¿no? Y eso limita la competitividad del país en su conjunto, ¿no? Y es natural para las personas preferir trabajar desde la informalidad porque pues nosotros vemos que nuestros impuestos no se ven reflejados en servicios, ¿no? Las calles de la ciudad de Puebla pues están destrozadas, y la seguridad, por ejemplo, es algo que nos aqueja, es gravísimo lo que estamos viviendo, ¿no? El sexenio pasado llegamos a 200,000 homicidios, hoy los mapas del crimen organizado en nuestro país podemos ver que prácticamente, salvo 2 entidades de la República, no tienen presencia el crimen organizado. Digo, aquí nosotros en Puebla capital, ¿no? ¿Cuándo habíamos visto que yendo a un restaurante, que yendo a hacer el súper, a Bodega Aurrerá, a Sam's y a distintas cadenas que han sido asaltadas, cuando teníamos que salir ante la expectativa de que un comando armado nos pudiera asaltar, ¿no? Entonces, eso sin lugar a dudas tiene que ver con muchos temas. Ya un precandidato presidencial había propuesto
la implementación de tecnología para atender temas de seguridad, la inteligencia financiera, políticas integrales, ¿no? Es decir, garantizarle a los estudiantes salud, educación, cultura, deporte, pero yo también soy partidario de que se haga un combate frontal a estos grupos delictivos que nos roban la paz a todos los mexicanos, ¿no? En temas de educación, por ejemplo, si nos comparamos con países de la OCDE, es decir, el Club de los Países Ricos, pues en México se invierten aproximadamente $3,000 por estudiante. El promedio de la OCDE anda sobre 14,000. Entonces, pues eso explica por qué en las pruebas PISA tenemos un rezago muy importante, por ejemplo, en ciencias exactas, en matemáticas, y eso limita toda la formación y todo el desarrollo que podemos tener a futuro, ¿no? Ahí están los futuros científicos, empresarios que no están recibiendo la formación adecuada para poder salir después a la vida profesional y aportar a nuestro país, ¿no? Yo creo que en la educación básica, si nosotros pudiéramos concentrarnos en la enseñanza de ciencias exactas y ya encaminados hacia la preparatoria, concentrarnos en emprendimiento o en ciencia, sería muchísimo mejor y tendríamos mayores oportunidades de crecimiento, ¿no? En temas de salud, por ejemplo, yo estoy convencido de que por la situación de nuestro país en particular, la salud tiene que ser universal, pero para eso se necesitan muchos recursos, mucha inversión, y tiene que ver con los temas que ya hemos visto de crecimiento, de deuda pública, ¿no? Vivimos una crisis de salud tremenda. A 2018, el 80% de los mexicanos tenía acceso a servicios de salud, hoy solamente es el 63%. Eso quiere decir que hay casi 50 millones de mexicanos que si quieren ir a una consulta médica, pues no tienen a dónde ir ni en la esquina, ¿no? Entonces, eso es un grave problema a atender y se resuelve invirtiendo más dinero, ¿no? Y por último, yo te mencionaría los temas de ciencia y de tecnología. Veo con mucha tristeza que se eliminaron hasta en un 56% el apoyo a los investigadores en las universidades, se cancelaron las becas CONACYT para estudiar posgrado a numerosas instituciones del sector privado y también las becas para estudiar en el exterior, ¿no? Entonces, la evidencia internacional nos dice que cuando el gobierno, las empresas y la academia funcionan en una sinergia conjunta, son las instituciones que pueden generar los mejores resultados de desarrollo hacia el futuro, ¿no? Entonces yo te diría que son esos 5 temas y sin lugar a dudas seguridad y economía los más importantes. Muchísimas gracias, Luis Felipe. ¿Quisieras agregar algo más? Sí, bueno, mira, yo considero que para que todo esto pueda ser una realidad, como te lo comentaba, lo que las personas que aspiramos a tener una responsabilidad o quienes ya están en ella, lo primero que tienen que tener presente pues, es el amor por nuestro país, ¿no? Es la convicción de que pues hoy tienen un cargo, pero mañana pueden ser ciudadanos e igual manera pueden tener carencias en materia de infraestructura, de salud o de seguridad, igual que todos, y se trata de tener empatía, ¿no? Pero también de formación técnica. Yo creo que a nuestro país le iría mejor si tuviéramos una segunda ronda de servidores públicos tecnócratas, como lo vivimos en la década de mediados de los 80s, los 90s, ¿no? Creo que con una generación de servidores públicos, por ejemplo, un secretario de Hacienda como lo fue Agustín Carstens, preparado en el exterior, con experiencia en organismos internacionales, un secretario de Salud como Julio Frenk, creo que con ese tipo de perfiles, con capacidad técnica, no solamente política, es como vamos a darle las soluciones a nuestro país que tanto merecemos. Te agradecemos enormemente, Luis Felipe, el tiempo concedido a Dominio Político.